Hola, mi nombre es Axel Joada Hernández Velázquez. Soy alumno de la carrera de Ingeniería Agroindustrial en el Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico. El día de hoy voy a hablar acerca del procesamiento de extracción del aceite de palma africana para la clase de procesamiento de cultivos agroindustriales del ingeniero Walter Osorno. Primeramente vamos a empezar preguntándonos qué es el aceite de palma y cómo se produce. La planta en cuestión, Elais guinensis, su nombre científico, es una especie de palmera nativa de África Occidental. Esta región se extiende desde Gambia hasta Angola. Era conocida anteriormente como Guinea y forma parte del nombre científico de la planta, como anteriormente escuchamos. Como se puede ver en la imagen, el fruto de la palma crece en racimos grandes y densos que pueden llegar a pesar hasta 10 kilogramos. En realidad hay dos tipos de aceite que se pueden extraer: el aceite de palma crudo, que proviene del prensado del fruto carnoso, y el aceite de palmiste, que proviene de la trituración del grano. El proceso de extracción del aceite crudo de palma y de las almendras o del palmiste se lleva a cabo en la planta extractora. Se inicia con la esterilización de los frutos, luego se desgranan del racimo y se maceran para extraer el aceite de la pulpa. Luego clarificarlo y recuperar las almendras de la torta de palmiste resultante, de donde se sacará el aceite de palmiste. El proceso de extracción de aceite no utiliza solventes químicos. Es un proceso físico en donde se obtienen productos principales como ser aceite crudo de palma, aceite crudo de palmiste y harina de palmiste, así como otros subproductos para el alimento de ganado y algunos residuos orgánicos que se utilizan para fertilizar plantaciones o como combustible para la caldera, tales como el raquis, lodos, fibra, cascarilla de nuez y cernido. Después de esto pasamos a la recepción del fruto. Los racimos que llegan a las instalaciones de la planta extractora, y lo primero que se hace es que los camiones pasan por la báscula para hacer el pesado de vehículos con fruta de palma africana, donde se hace el destare y se obtiene el peso neto de la fruta que entregan los proveedores. De acuerdo con los criterios de evaluación de la calidad del fruto, luego se dirigen hacia la rampa, donde descargan la fruta, la cual se deposita en tolvas con la cargadora y se evalúa la calidad de fruta de palma africana. En rampa, se descargan en una plataforma de recibo y mediante un sistema de tolvas se alimentan las vagonetas. Una vez cargadas, estas se trasladan por medio de rieles al área de esterilización. La esterilización. En los esterilizadores, que son autoclaves de igual capacidad, por medio de vapor de agua saturada a presiones relativamente bajas durante periodos que van de los 65 a 90 minutos dependiendo de la madurez de la fruta, aumentando y disminuyendo la presión. Este proceso acelera el ablandamiento de la unión de la fruta, lo cual facilita su separación. La extracción del aceite y el desprendimiento de la almendra de la cáscara de nuez. Mediante este proceso de esterilización se inactiva la enzima lipasa que favorece la producción de los ácidos grasos libres. Los esterilizadores tienen líneas de entrada de vapor saturado y dispositivos para el desalojo de los condensados que se producen en este proceso. Estos son los primeros efluentes y contienen residuos de aceite e impurezas como materia orgánica. Después de este paso sigue el desfrutamiento.
El desfrutamiento. En este proceso se realiza en el tambor desfrutador para separar el fruto del raquis. El fruto es enviado al digestor mediante transportadores sin fin y columna elevadora de cangilones. Los raquis son conducidos fuera de la planta por medio de bandas transportadoras y se cargan en remolques para llevarlas al campo, en donde se distribuyen en las plantaciones de palma e inicia su descomposición y la incorporación de sus elementos al suelo para luego ser absorbidos como nutrientes por las palmas y como mejorador del suelo. Luego continuamos con lo que es digestión prensado. En este paso de digestión prensado, los frutos son macerados hasta formar una masa homogénea y blanda, de la cual se extrae el aceite mediante prensas de tornillo sin fin. El licor de prensa se bombea al tanque clarificador, en el cual se realiza la separación del aceite y de las impurezas. En la prensa se produce la torta, fibra y nueces, que se seca y se envía mediante un sinfín a la columna de separación de fibra-nuez. Las nueces se envían al área de palmistería y se secan con aire caliente en un silo. La fibra que ya está seca se utiliza como combustible de la caldera que genera el vapor de agua que necesita la planta. Luego de este proceso se continúa con la clarificación. La clarificación se realiza mediante una separación estática o dinámica de las partículas de aceite de lodo por diferencia de densidades y temperatura. El aceite ya clarificado pasa al tanque sedimentador, donde las partículas pesadas se van decantando por reposo. Posteriormente, el aceite se envía al deshidratador, donde se le extraen los restos de humedad y de ahí se bombea al tanque de almacenamiento. Luego se continúa con el almacenamiento. En el almacenamiento, una vez realizados los controles de calidad en el laboratorio, el aceite es llevado a los tanques de almacenamiento para ser despachados a las industrias procesadoras. Seguidamente continúa el centrifugado. Como pueden ver, el almacenamiento que habla que en este paso se puede llevar ya el aceite a los tanques de almacenamiento para despacharlo a las industrias procesadoras. Luego de ahí entonces continuamos con el centrifugado. Las aguas aceitosas que pasan por centrífugas para recuperar el aceite que aún contienen, el aceite recuperado se envía al área de clarificación para su proceso y el resto de la mezcla se envía a los tanques florentinos, en los cuales se recuperan las últimas trazas de aceite que pudiera contener. Los florentinos son la última parte del proceso de extracción y constituye la primera parte del sistema de tratamiento de efluentes de la planta, es decir, el tratado de las aguas que son utilizadas durante este proceso. Continuamos seguidamente con la desfibración y trituración. La mezcla compuesta por fibra y nueces que se seca a una humedad requerida es conducida mediante sinfines para su separación. Este es un proceso neumático donde se utiliza una columna vertical a través de la cual pasa un flujo de aire ascendente
a velocidad determinada y que por densidad hace que toda la fibra suba y que las nueces caigan al fondo de la columna de separación. Las nueces pasan al tambor pulidor para quitarle la fibra residual y de este al silo de secado. Ahora vamos a hablar de palmistería. En la palmistería, las nueces secas provenientes de los hilos de secado se envían a un clasificador de nueces y de ahí al triturador, en donde se rompe la nuez y se obtiene el palmiste o almendras limpias. Como se puede ver en la imagen, están las almendras que se usan para la palmistería. Una vez rota la nuez, la separación de la cascarilla de la almendra se realiza por un proceso neumático por diferencia de densidades. La cascarilla, que en este caso es la que se retira al romper la nuez, se envía a la caldera como combustible y la almendra al silo de secado. Luego de ello vamos a lo que es la planta de aceite de palmiste. Como pueden observar en la imagen, podemos ver que hay una planta que es para la obtención en especial del aceite de palmiste. Luego en la planta del aceite de palmiste, la almendra se envía a través de transportadores sin fin a la planta de aceite de palmiste, en donde se extrae el aceite mediante el uso de prensas sin fin de caracoles y se envía al tamiz para quitarle parte de las impurezas. Después se hace pasar por un filtro de lonas de donde se obtiene el aceite listo para su comercialización. Este proceso es continuo y físico y no se utiliza ningún tipo de solventes. Como pueden observar, solamente es un proceso físico en el que no se utilizan químicos. De esta manera es algo natural. Aquí pueden ver lo que es el proceso de la extracción del aceite de palma africana y del aceite de palmiste. Pueden ver ahí la recepción de los frutos frescos. Luego de ello, bueno, ahí no lo muestra, pero pasa por la báscula, llega a la rampa. Seguidamente, como paso 2 del proceso, sucede la esterilización. Luego tenemos el desfrutamiento, donde se separa el raquis y los demás subproductos. Llega al digestor, al prensado. Luego existen dos tipos, donde se hace la clarificación y donde se hace la separación de la nuez y la fibra. Tenemos luego el centrifugado en el caso del aceite de palma y el secado en el caso de aceite de palmiste. Luego de ello tenemos como segundo paso del mismo de centrifugado tenemos lo que es la sedimentación, y en el aceite crudo tenemos el paso número 8, que es la trituración, donde llega a ser el paso 9 en el rompimiento de la cáscara, donde se separa la cáscara y la almendra. En el aceite crudo de palma podemos ver el tanque florentino, que es donde se separa los últimos rastros de aceite para luego ir a las lagunas de oxidación, el agua y ser tratada. Como paso final observamos el deshidratador, que es donde se extrae ya lo último, los rastros mínimos de agua que quedan, y solamente queda el aceite crudo de palma. Y en el aceite crudo de palmiste lo último es el prensado, donde se separa la torta de palmiste, o sea, es decir, la harina, y se obtiene el aceite crudo de palmiste. Como en el aceite crudo de palmiste también se puede observar que desde el paso 6, donde se extrae la nuez y la fibra, todo esto pasa por la caldera. Todo esto tiene que ser sometido mediante el calor. Eso es todo. Gracias por haber visto esta presentación.